En nuestro bloque de entrevista damos la bienvenida al señor Arnaldo de Cout. Él es presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores de Caprinos. ¿Cómo está, señor Arnaldo? Muy bien, Edgar, muchas gracias por la invitación y buenos días para toda la amable audiencia. Bien, debemos hablar un poco acerca de la producción, cómo está hoy día en Paraguay. Si nos puede hablar un poco aparte desde la asociación, cómo vienen trabajando con los distintos sectores para poder fortalecer un poco el sector caprino en nuestro país. Bueno, realmente nosotros venimos haciendo un trabajo importante hace aproximadamente 4 años que se vio un poco afectada con el brote de brucelosis del año antepasado y pasado, pero que hoy estamos retomando con fuerza por cuanto las instituciones sanitarias encargadas de velar por la seguridad de ese sector están haciendo un gran trabajo, me refiero al SENACSA. Y eso nos permite de nuevo ganar en confianza tanto como productores que amamos lo que hacemos, también relativo a los consumidores que en cierta medida se vio bastante afectada con aquella situación. Pero en líneas generales es un balance positivo para nuestro criterio. Desde la asociación, ¿cómo ven la producción hoy día? ¿Cómo están en el campo? Porque sabemos que siempre se trabaja para poder dar una opción que sea válida y que principalmente sea bien recibida por los clientes finales, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos una satisfacción, una de cal y otra de arena. La que nos llena de satisfacción, en cierto modo, es de que el productor pecuario siempre fue tenedor de la especie caprina. Siempre en la estancia, en el campo, existió la especie caprina. Y la parte negativa es que existe solamente para dar sustento a ciertos gustos de quienes son los dueños de la estancia o para Los alimentos peones, o ¿verdad? para alimento de sustento de los peones, ¿verdad? Hoy nosotros le estamos dando un cariz financiero, hoy nosotros estamos queriendo dar a entender, dar a conocer más que otra cosa, de que el caprino es, aparte de ser la proteína roja más sana, más saludable que se conoce, también puede ser, o por eso puede ser una alternativa muy rentable a la hora de convertirlo en un commodity también, ¿verdad? Claro, destaco un poco esto que manifestaba sobre las propiedades. Si hablamos justamente de la carne en sí, sabemos que tiene un valor bastante importante en la nutrición también para las personas en sí, en cuanto al consumo. ¿Ustedes están observando que está en aumento o que por lo menos es sostenido en estos últimos años? Sin lugar a dudas, en el censo del Ministerio de Agricultura y Ganadería del 2008 se hablaba de 180.000 cabezas. Hoy nosotros sabemos que existen alrededor de 400.000 cabezas de la especie caprina sin un programa hasta hace poco. Digo hasta hace poco porque en esta directiva de la asociación hemos conseguido por resolución ministerial que se resuelva la aprobación del Programa Nacional de la Especie Caprina, que es un documento que pretende ser el norte un poquito de lo que se tiene que hacer para hacer crecer a la especie. Y también por primera vez esta comisión directiva de la asociación consiguió que el SENACSA declare de carácter obligatorio el registro tanto del productor como del animal en el SENACSA. Eso para nosotros es un aliciente muy importante como productores. ¿Por qué? Y fundamentalmente por dos motivos. Por la cuestión de sanidad animal y por la cuestión financiera. De la sanidad animal no quisiera hablar tanto, yo no soy técnico, no soy médico veterinario, pero de la parte financiera porque va a posibilitar al productor de acceder a créditos utilizando como garantía su hacienda. Anteriormente uno iba a los bancos y decía yo tengo 1000 cabras y el banco te preguntaba cómo demostras eso y no tenías ningún documento que pruebe ello. Sin embargo, hoy al inscribir al SENACSA el documento oficial que SENACSA valida diciendo de que Juan Pérez, productor de caprinos, tiene esa cantidad y le sirve de aval financiero. Entonces fue un avance bastante importante en materia administrativo, técnico, sanitario y financiero que hemos conseguido en este periodo y que estamos desarrollándolo. Sin duda, esto eleva la calidad y también da un respaldo al productor porque
forma parte ya de este proceso de formalización de un sector que sabemos que va ganando terreno y sin duda necesita también de programas de asistencia y con esto se puede transparentar también los números, ¿no? Así mismo es, y suerte que me tocas el tema de asistencia, porque yo creo que hoy por hoy los grandes déficits que se dan en el campo y fundamentalmente la migración que existe del campo a las grandes urbes se da precisamente por el desplazamiento del pequeño productor que ya no puede seguir produciendo, hablando de pecuaria, produciendo en los estándares de calidad que exige hoy el mercado de la carne bovina. Yo, tenedor de 2, 3 o 10 cabezas de ganado bovino, vacuno, no puedo competir con los grandes establecimientos. Y es ahí donde la proteína roja de cabra se convierte en una alternativa. Primero, es saludable. En un mundo donde se habla de buena nutrición, ya no se habla de buen comer, sino se habla de buena nutrición. Y es más, donde se dan datos estadísticos alarmantes de obesidad inclusive. De obesidad, en Paraguay el 60% de la población, por ejemplo. Y encima, como una paradoja, en ciertos departamentos donde se dan índices importantes de desnutrición infantil, que debería de llamarnos fuertemente la atención. Además, el gran paradigma de este siglo es la armonía con el medio ambiente. Y en ese sentido nosotros creemos que la especie caprina puede salvar todas esas situaciones. Es un animal fácil de tener por su rusticidad, fácil de adquirir por su bajo costo, fácil de mantener también por su bajo costo, sano en proteína, porque es mucho más sano, y eso lo dicen las universidades que han investigado la materia tanto en leche como en carne, y además que tiene, y esto es bastante importante que el productor conozca, el único crédito línea verde para producción pecuaria de la República del Paraguay lo tiene Caprinos. ¿Por qué esto? A través del crédito agrícola de habilitación, que en el periodo anterior hemos firmado un convenio con una tasa del 9.5 y 10%, la más competitiva de la pecuaria, de línea verde para producción de cabras. Esto se está utilizando porque una cosa es contar con esta herramienta y ustedes cuentan con datos que digan, esta herramienta, si bien está, digamos, abierta a una opción para estos productores, otra es que acudan y puedan utilizar y hacer uso de esta herramienta. Nuestro gran problema es esto que estamos haciendo ahora, la comunicación, la publicidad. Hay desconocimiento y nosotros somos conscientes como directivos de que hay desconocimiento y de que hay un déficit, pero vos sabés que no es fácil hacer comunicación porque hoy día también la comunicación ha evolucionado y requiere ciertos niveles de inversión para poder llegar, y nosotros como asociación no podemos aún apuntar a eso. Por eso yo te agradezco a vos y al canal que nos den esta posibilidad. Existe esa herramienta financiera, no se lo está utilizando en la medida que puede ser utilizada, pero el gran avance es de que se enteren de que existe con una tasa del 9.5-10% en la línea verde, cuidando el ambiente, produciendo proteína roja la más sana que se conoce y por sobre todo haciendo lo que me siento desplazado como pecuario pequeño de seguir haciendo, que es ganadería, ¿verdad? Veíamos, estamos compartiendo inclusive imágenes de los establecimientos y destacamos justamente las características justamente y lo que ustedes observan en el campo en cuanto a manejar este tipo de producción. En este sentido, ustedes observan que dentro de su estructura de costos les permite tener una proyección de crecimiento hoy día. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo te doy solamente mercado interno. Ciudad del Este está comprando proteína roja de cabra a 25 mil guaraníes el kilo. Y producir esa cantidad, o sea, 1 kilo de proteína roja de cabra no cuesta más de 7.000 guaraníes. Es decir, hoy es muy competitivo. El problema es la informalidad. Y mientras exista esa informalidad, nos va a impedir llegar a la seducción de las industrias, porque esa informalidad es competencia de las industrias. Y en ese sentido, nosotros también en esta administración hemos conseguido que los frigoríficos del Chaco Central, específicamente uno de ellos, faene cada viernes carne de caprinos.
pero los precios no son tan competitivos. Y ahí otra vez entra una serie de subfactores. Entre ellos el más importante es la calidad genética del animal que se tiene en esas regiones. Y es un gran desafío que tenemos como asociación, que ya lo hemos manifestado al señor ministro actual de Ganadería, de Agricultura, y a través de su viceministro de Ganadería, de que queremos mejorar el hato caprino, de que queremos introducir genética, pero para ello también tenemos que erradicar aquello que hace que la genética sea mala. ¿En cuánto está el hato caprino hoy día? Hoy estamos aproximadamente en 400.000 cabezas, de los cuales el 60% se concentra en el Chaco, y de ese 60%, un 80% en el Chaco Central y Alto Chaco. ¿Con qué raza se trabaja acá en Paraguay? En materia carnicera se trabaja mucho con la raza Boer, que es la que tiene la cabeza marroncita, ¿verdad? Y en materia lechera se prefiere la Saanen, y también una importante población de anglo-nubianas. Cuando hablamos de costos, y hago hincapié en esto, ¿no es competitivo por el precio o por el agregado que tienen los intermediarios? No es competitivo el precio que ofrece la industria a los consumidores por el rinde del producto que tienen los productores primarios, y ese rinde es relativo a la genética que están produciendo. ¿Y por qué competitivo? En función del mercado. Y ahí hay hasta un flagelo social, podemos llamarlo, porque en el Chaco sobre todo existen los que se conocen como los macateros, los que llevan... pueden llevar estas reses, pueden llevar mercaderías. Llevan mercaderías intercambio de consumo, ¿verdad? Imperecederos, y lo cambian con el productor pecuario. Pero ¿qué pasa? Yo le vendo el fideo a 5 veces más su precio, y le pago 2 veces más el precio que paga el frigorífico por las cabras. Pero en realidad yo estoy haciendo una usura del 300% sobre el valor de la mercadería. Y entonces ese tenedor de cabra feliz entrega su cabra. Ese tipo también de cosas estamos queriendo trabajar en educación financiera, para que las personas que son tenedoras de cabra, que son las más vulnerables de la cadena, o los más vulnerables productores de la cadena, puedan tener el aval, el conocimiento mínimo de poder llegar a producir a escala interesante y que sea económicamente rentable. Y que manejen los precios, por sobre todo. Que maneje los precios. Nada es sin la educación hoy día. En los supermercados, existen, digamos, supermercados que hoy día están comercializando con esta carne, y cómo hacen para poder ganar estos espacios, digamos, en cuanto a puntos de ventas, porque sabemos que hay una competencia, y siempre, al menos lo que yo puedo observar, es que es como un valor agregado siempre a una parrilla del domingo. Y es gusto, como dicen nuestros hermanos argentinos, gustos son los que engordan y no buena comida, se le aplica a la carne caprina. En los supermercados, en muy pocos, pero en algunos hay en las góndolas carne de cabra, pero es producto de esa informalidad. Muchas veces inclusive los dueños de supermercados son tenedores de hatos caprinos, y ellos mismos faenan y ellos mismos traen a las góndolas para la venta. Y es eso lo que tenemos que nosotros concientizar y llegar a la industria. ¿Cómo asociación ustedes tienen o lograron ingresar, digamos, a los puntos de venta dentro de la cadena, como lo hace la venta de pollo, Como asociación nosotros no tenemos la estructura que hoy tienen ciertos productores de proteína, de carne, porque es una asociación pequeña, incipiente. Si bien tiene 30 años, nosotros hace 4 años hemos asumido esta responsabilidad, y nos enfocamos por lo menos el 70% de nuestra gestión a la parte administrativa, para poder ordenar un poco la casa. Sin lugar a dudas que los recursos humanos a veces son limitados para desarrollar ese tipo de cosas, pero lo ideal para nuestro criterio y para nuestro modo de desarrollar el plan caprino es hacer la educación financiera, mejorar el hato genético, y a partir de allí, una vez que tengamos
volumen, con calidad genética, llegar a la industria a poder satisfacer las necesidades del mercado. Porque la industria se mueve según la necesidad del mercado. Una persona que va al supermercado y compra con un sello de una industria una cabra que fue faenada con 2 o 3 años y va a comer una vez posiblemente o probablemente después no va a consumir más. Ese tipo de cosas nosotros como productores tenemos que entender que tenemos que colaborar con la industria en tal sentido. Es un poquito replicar el modelo de bovinos. Uno dirá, la asociación rural que tiene que hacer negociando el precio de la carne, puesto que es negocio de la industria. Pero finalmente somos nosotros los productores primarios. Entonces nos interesa que el precio en la industria vaya siendo cada vez más interesante porque al productor primario se le va a Y generar reflejar. por sobre todo el interés en los potenciales clientes. En los potenciales clientes hay gente. Nosotros tenemos productores que le venden a restaurantes y que no pueden satisfacer la necesidad de esos restaurantes. Hemos definido también en esta asociación una carne premium que es el cabrito lechal, que es un cabrito que se faena de entre 3 a 6 meses, que es bastante sabrosa y que es gourmet inclusive en los países europeos de alta gastronomía como Francia y Suiza. Entonces, no pretendemos descubrir la pólvora, tenemos que desarrollar las ideas que ya han sido desarrolladas en otros países, pero adaptados a nuestra cultura para satisfacer en primer término el mercado interno, porque el mercado externo solamente en el Brasil tienen un déficit de 2.200.000 cabezas de cabritos para faena de consumo interno. Y eso nos va a entender cómo está el panorama inclusive en los países de la región y Paraguay, qué medida debe adoptar para cuando lleguen. De hecho que estamos con falta de producción para satisfacer esta demanda, ¿no? Yo siempre soy un poco duro muchas veces cuando tratamos los temas con los demás sectores, sobre todo con el bovino, y le digo, debemos dejar de entender a la pecuaria solamente como carne bovina. Aquí hoy lo que existe es los bovinos y los etcétera, y ahí entramos los tenedores de pequeños rumiantes y de otras especies, cuando que debería de ser todo una misma pecuaria, todo un sello de calidad a nivel nacional, donde no se diferencie qué tipo de proteína de carne se está vendiendo. Al decir Made in Paraguay, saber que hay una garantía de calidad. Y eso depende en gran medida de los entes que están encargados para ello. Señor Arnaldo, le agradezco muchísimo su visita. Sin duda hay mucho de qué hablar. Lo esperamos nuevamente. Las puertas del canal están abiertas para tener más información acerca de la asociación y cómo van avanzando en cuanto a sus proyecciones con la producción que tienen en el campo. Al contrario, te agradezco a vos y les insto a los amigos televidentes que se dediquen a la pecuaria y en particular a la pecuaria caprina, que tiene dos características importantes. Es la proteína más sana del mundo y aparte son psicólogos las cabras, porque te curan de la depresión, son animales muy simpáticas. Y hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Bien, así conversamos con el señor Arnaldo de Cout, presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores Caprinos.